No ha habido saludo y eso que han compartido espacios. Sánchez y Feijóo muestran en público su distanciamiento por temas como el bloqueo del Poder Judicial. Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir. Que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del Gobierno es controlar el Poder Judicial. No puedo ser cómplice de el control de las instituciones del Estado. No ha sido la única discrepancia. El líder del PP sube el tono y carga contra el presidente por la ley de amnistía. A su juicio, una enmienda a la totalidad a la Carta Magna. Se ha puesto a liderar un movimiento en contra de la Constitución española. Sánchez ha insistido en una conversación con los periodistas que su objetivo es contribuir a la convivencia en Cataluña y ha trasladado su voluntad de reunirse con Feijóo antes de que acabe el año. La intención, abordar la situación del órgano de los jueces y otras cuestiones, en su opinión, prioritarias. La Constitución española no pertenece a ningún partido político. Que la Constitución española, su grandeza, reside en eso, en la que todos y todas cabemos. Las miradas hoy también estaban puestas en la presidenta del Congreso después de su último discurso muy criticado por la oposición. Armengol ha defendido la Constitución como signo de concordia. Porque en nuestra Constitución no están escritos la crispación, el desprecio o el enfrentamiento. Porque nuestra ley de leyes sigue siendo la cura más efectiva contra la discordia. Y como ya viene siendo habitual, año tras año, en el acto no estaban todos. A los socios del gobierno se suman Vox y varios presidentes autonómicos, entre ellos los 3 socialistas. Pero en este aniversario no solo los políticos han acaparado el foco. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Gracias. Es Pablo, alumno de segundo de primaria. Le ha tocado leer el artículo 39 y en medio de un clima de confrontación ha puesto de acuerdo a todos. Los medios las esperaban para hacerles la misma pregunta. ¿Son o no tránsfugas los 5 diputados? Tanto Belarra como Díaz evitan contestar. Podemos admite que ha sido una decisión difícil. Que efectivamente nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio. Mantienen que ellos siempre van con la verdad por delante y que quieren seguir siendo, dicen, una herramienta útil para España. Si no lo dice Podemos, no lo dice nadie. Yo creo que es muy evidente que necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro. Poco después, lo primero que hace la líder de Sumar es lanzar un mensaje de serenidad y de tranquilidad. Pero advierte, la ruptura provoca desafección en la gente y pide a Podemos que no se confunda de adversario. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes por intereses de parte. Fuera de Cámara, algunos diputados admiten que ha sido un tema más personal que programático. Un tema personal, como fue la relación de amigos entre Díaz e Iglesias. La llegó a elegir como sucesora en el gobierno, pero la relación terminó naufragando. Esta mañana, Iglesias decía sentirse feliz y aliviado tras la ruptura. Desde Sumar también hablan de alivio. Hoy Sánchez no se ha referido al tema. Fuentes de su entorno admiten que se enteró de todo por la prensa y quitan hierro a que a partir de ahora tengan que hablar con un nuevo grupo. Y es que ahora, con esta ruptura, se complican los equilibrios políticos en el Congreso. Podemos pasa al grupo mixto en el que ya están un diputado del BNG, uno de UPN y otra de Coalición Canaria. Entra con 5 de los 8 diputados que tendrá el grupo. La portavocía es rotatoria y en estos momentos es del gallego Néstor Rego. Fuera de la disciplina de Sumar, pueden utilizar sus votos con total autonomía. A partir de ahora, si Pedro Sánchez quiere que le salgan las cuentas, además de con independentistas y nacionalistas, tendrá que negociar también con Podemos. Su abstención podría ser suficiente para el gobierno de coalición, pero si los 5 diputados morados votan que no, al igual que PP y Vox, podrían tumbar cualquier ley o iniciativa. Con este movimiento, además, ganan visibilidad. Podemos estaba incómodo en la coalición con Sumar porque se quejaba de que no podía hacer política. En el mixto tendrá voz en todos los plenos y acaparará la mayor parte del cupo de propuestas que corresponde al grupo. Los morados pierden una presidencia y 2 vicepresidencias de las comisiones constituidas el lunes, porque Sumar ya ha sustituido a esos diputados. En cuanto a su futuro juntos, con varias elecciones en el horizonte a corto plazo, Sumar
ya había registrado su marca en Galicia y País Vasco. Y hoy Belarra aseguraba que respetarán lo que decidan sus bases en cada comunidad. Y en cuanto a las europeas de 2024, antes de la ruptura, Podemos ya había dado el paso de concurrir fuera de Sumar. El objetivo ahora está en el sur, donde los combates están siendo encarnizados entre el ejército israelí y los milicianos palestinos. Khan Yunis, la segunda ciudad de la franja y donde se sospecha podría estar buena parte de la cúpula de Hamás, incluido su líder, Yahya Sinwar, puede ser la batalla decisiva de la guerra. Los muertos y heridos palestinos se cuentan por cientos, muchos niños. Los hospitales que siguen abiertos están desbordados. Netanyahu insiste a sus aliados que la guerra terminará cuando aniquilen a Hamás, vengando así los atentados del 7 de octubre. ¿Dónde diablos estáis? Arremete contra las organizaciones internacionales de mujeres que no han denunciado las atrocidades cometidas contra mujeres israelíes. Testigos de aquellos atentados aseguran que vieron violaciones, ejecuciones sumarias e incluso cómo cortaban el pecho a una de ellas y lo arrojaban al suelo. Testimonios difundidos por la policía israelí y que, según Hamás, son mentiras difundidas por Israel que pretenden tapar el buen trato recibido por los rehenes. Naciones Unidas ha asegurado que investigará los crímenes cometidos tanto por Hamás como por el ejército israelí durante esta guerra. Sí, de hecho, pese al riesgo que corren los rehenes, ayer sobre la franja se produjeron uno de los mayores bombardeos desde el fin del alto al fuego. Los familiares insisten en que la vida de los rehenes debe de ser la prioridad, también su liberación, incluso aunque eso suponga volver a negociar con Hamás. Y así se lo hicieron saber ayer a Netanyahu en esa reunión que estaba prevista en un principio para que los rehenes liberados contaran su experiencia durante el cautiverio, pero la tensión de los familiares por saber la situación de los rehenes y también esas críticas al gobierno por la inoperancia elevaron la crispación y algunos familiares abandonaron esa reunión antes de que finalizara. Las fuerzas israelíes ya han confirmado la muerte de 7 rehenes. El ejército ha rescatado solo a una soldado y 109 han sido liberados por Hamás. Juro por Dios Todopoderoso que diré toda la verdad y nada más que la verdad. Boris Johnson se dispone a explicar su versión de cómo gestionó la pandemia, mientras en el exterior unas decenas de personas exijan que rinda cuentas ante la justicia, porque no se conforman con que pida disculpas. Not weak apologies. Que es exactamente lo que ha hecho. Por el dolor, las pérdidas y el sufrimiento de las víctimas del COVID, han sido sus palabras. Pero también ha asumido en primera persona la responsabilidad de lo ocurrido durante aquellos días, consciente de que esto no es un juicio, es una investigación independiente que intenta arrojar luz sobre cómo se gestionó la pandemia para extraer conclusiones o recomendaciones para el futuro. Puede que cometiéramos errores, ha admitido, pero creo que lo hicimos de la mejor manera, teniendo en cuenta la información de que disponíamos. Con respecto a las fiestas en Downing Street, todavía no le han preguntado porque este es el primero de los 2 días de interrogatorio a Boris Johnson, quien hasta ahora no ha hecho más que repetir los argumentos que en su día le costaron el puesto porque no le creyeron. A sus 85 años, Alberto Fujimori alega para su excarcelación problemas de salud. En la última cita ante la justicia reaparecía con oxígeno. Considero, primero, totalmente inocente de esta condena. El expresidente, que tiene varias causas pendientes con la justicia, cumple condena por crímenes de lesa humanidad, por ordenar el asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en los años 90. Exigimos como familiares es que se respete la ley, y la ley es igual para todos, más allá que te apellides Fujimori. Su controvertida figura sigue generando filias y fobias casi a partes iguales en el país. Los años oscuros de su mandato estuvieron marcados por la lucha contra el terrorismo, la corrupción o el autoritarismo, bajo el que se cometieron violaciones de derechos humanos por los que Fujimori nunca pidió perdón. Su hija Keiko, que fue candidata a las últimas presidenciales, ha continuado el legado familiar. El fujimorismo sigue siendo una de las corrientes políticas conservadoras más influyentes de Perú. Partidarios y detractores de Alberto Fujimori están muy pendientes ahora de si se acata o no este fallo. De momento, la Corte Interamericana pide a Perú que se abstenga de ejecutar la sentencia mientras evalúa esta decisión.